buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, en este lunes caluroso de principios de agosto. ¿Qué tal se encuentra don Carles Enrique? Hola, buenas noches. Pues como dices tú, lunes de caluroso de principios de agosto, pues creo que poco más hay que decir. ¿Cómo van los ánimos en el equipo Zulú, en Moncloa? El gobierno hace tiempo que no me habla de ello. No, está todo el mundo, lo hemos comentado hace días, está todo el mundo medio de vacaciones, teniendo en cuenta que el presidente Sánchez se fue a Lanzarote, que hoy hemos comentado que se ve que se va a quedar una semana más allí, se ve que está disfrutando mucho y se comporta a veces, lo hemos dicho, como un niño consentido de que, bueno, estoy cómodo, me importa un huevo todo, pues me quedo otra semana de vacaciones porque total, tampoco pasa nada en España. Pues con ese plantel te imaginas que tranquilidad absoluta, mucho tema de recopilación de información de cara a septiembre y vamos a ver cómo se pone. Algunos creemos más que septiembre, la última semana de agosto empezará a ser bastante más intensa. ¿Pero él ha interrumpido su agenda o no? Porque he escuchado en la radio que hoy ha tenido actividad, ¿no? Sí, no, en principio él va haciendo cosas, es decir, esto es como aquellas vacaciones de un autónomo que se va y siempre va con el móvil cogido, con la diferencia de que él es presidente y él sí que parece o debiera parecer que tiene que hacer muchas cosas presenciales, pero parece que las va a hacer todas de manera telemática, por decirlo de alguna manera, y se supone que se ha montado allí una estructura para poder seguir gestionando el día a día de una manera más o menos efectiva. Qué mal huele lo de su mujer, ¿no? Dirigiendo un máster ahí en la Complutense, que impulsan instituciones del gobierno, ¿no? O yo que Diario también da otra información relacionada con eso, ¿no? Sí, no, esto es lo que hemos comentado alguna vez, que la mujer del presidente no solo debe ser fiel, sino parecerlo. Y en esto es algo que en algunos momentos de la historia democrática ha chocado que alguna mujer haya hecho más cosas de las que tocaran. Por ejemplo, hablamos incluso en filas socialistas, que se criticó en su momento la mujer de Felipe González, luego también obviamente la mujer de Aznar. Y parece que este país le va más el tema de, dicho con todo el respeto, de la mujer de Rajoy, que algunos no sabemos ni cómo se llamaba. Creemos que la gente puede hacer lo que le dé la gana mientras sea obviamente legal y tal. Sospechoso que hubiera alcanzado ese cargo seguramente sin ser la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues seamos sinceros, es bastante probable que no estaría allí. No vamos a decir ninguna novedad. ¿Que eso debe ser motivo de chanza y de investigación o lo que sea? Bueno, a cada uno que sea consciente. Quien quiera hacer un máster con ella que lo haga, quien no lo quiera hacer que no lo haga. Yo creo que es la libertad aquí de cada uno de decidir lo que sea. Pero usar la pandemia para promocionar tu máster a 7.000 euros por alumno no que sea muy progresista ni socialista, ¿no? Ya, pero yo creo que la palabra progresismo y socialismo la tienen abandonada hace tiempo esta gente, es decir, tampoco es muy socialista y lo hemos dicho, es decir, irte en medio de una pandemia con un jet privado a una residencia oficial regalada por alguien al que te pasas el día criticando y no solo irte una semana sino alargarlo otra semana más simplemente por relajarte y por estar alejado de la Moncloa que te pone muy tenso. Eso tampoco es muy socialista y no gastarte un euro tuyo y hacer gastar al Estado tampoco es muy socialista. Hay tantas cosas que no son socialistas ni progresistas que algunos a veces creemos que al PSOE se le deberían caer algunas palabras. Es decir, se le debería caer la S socialista, la O de obrero e incluso en muchas ocasiones la E de español. Bueno, parece que se le complica aún más las cosas a Pablo Iglesias, ¿no? Resulta que la Audiencia Nacional ha citado al ex abogado de Podemos Calvente, al cual fabricaron un falso montaje de acoso sexual que ya quedó archivado por la justicia y que destapó las presuntas irregularidades de la caja B, ¿no? de Podemos. Sí, correcto, es decir, lo ha citado para el 2 de septiembre, es decir, hemos comentado que será un dulce septiembre, digamos, en el sentido jurídico o judicial para Iglesias, porque se le acumulan los temas, es decir, Calvente habló en una entrevista en El Mundo, donde dijo que había desde una caja B a otra serie de informaciones, y sobre todo la que le ha llamado a ser citado por el juez Castejón en la Audiencia Nacional, es que decía que era todo un montaje lo de Dina. Claro, una persona que está dentro, digamos, del operativo, para entendernos, cuando aparece el tema de Dina y que explique que ha sido un montaje y que se supone, por tal de la manera que habla, que parece vamos a decirlo así claramente, parece una persona reflexiva y seria, no parece un francotirador que cae de una montaña. Parece que puede ser muy contundente su declaración al juez y no le extraña a nadie, y lo hemos dicho alguna vez, que septiembre sea el mes donde quizá ya no hablemos de solo una imputación, sino de más de una imputación a Pablo Iglesias en diversos casos,
porque en septiembre se va a reactivar mucha cosa y con mucha velocidad. Y estamos en la clave que hemos comentado también desde hace semanas. ¿Es posible que haya un vicepresidente imputado dentro de un gobierno? Algunos lo vemos muy complicado. Solo hay que recordar que Rajoy cayó sin estar imputado. Es decir, con lo cual que sea imputado un vicepresidente y que no se tome ninguna medida parece muy extraño. Y lo hemos dicho también por pasiva. Y el partido donde lidera Pablo Iglesias es un partido prácticamente unipersonal o unifamiliar, si queremos llamarle, es decir, un Ceausescu a la medida. Con lo cual parece dificultoso que si la figura de su líder máximo, entre comillas, su líder supremo, su líder amado, la persona que mueve los hilos en ese partido, está imputado y desaparece de la escena política, aunque sea momentáneamente, de cualquier cargo público, no parece vislumbrarse ninguna persona con suficiente talento, vamos a decirlo así de claro, para secundarlo o para llevar las riendas. Es decir, solo ha habido que ver este fin de semana la madre de los hijos de Pablo Iglesias, el follón que se ha metido con el tema de la talla de los sujetadores de las mujeres. Es decir, que da la sensación de que dentro de lo nefasto que podemos tener algunos el calificativo a Pablo Iglesias, lo de azotar, lo de no sé qué, todas las cosas que ha hecho, parece la única luz, vamos a decirlo así, en ese partido. Es decir, el resto no es que estén por debajo, es que del nivel habitual, es que están por debajo del nivel mínimo de inteligencia que se requiere para trabajar en cualquier lugar. Entonces, si Iglesias queda tocado, queda imputado, yo creo que aquí va a ser la clave, que vamos a hablar mucho y tendido en las próximas semanas. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno de Sánchez Castejón? ¿Va a aprovechar esa imputación para deshacerse de Podemos? ¿Cuál va a ser la reacción de Podemos si se deshacen de ellos? Salía ayer un artículo de Tequera en El Español donde dejaba claro la cantidad de gente que tienen colocada en el gobierno Podemos, con lo cual son sueldos, y lo hemos dicho alguna vez. El problema de muchos partidos políticos es que hay mucha gente que vive de eso. Y el problema no es los pactos que se vean visualmente, sino es que la realidad detrás es que mucha gente que a final de mes necesita ese dinero para sobrevivir al ritmo de vida que tienen actual. Y en Podemos ha pasado eso, gente que no tenía donde meter la mano para comer, ahora tiene donde comer caliente. Y claro, la salida de Pablo Iglesias no es la salida solo de una persona que, entre comillas, tiene que pagar su hipoteca, sino es la salida de un conjunto de personas, más de un centenar de cargos de gobierno, que de golpe se quedan sin arte ni beneficio. Y en ese sentido parece que no se van a quedar callados si son sacados del gobierno. Y ahí se nos va a poner el tema no solo en un dulce septiembre, como hemos dicho, sino quizá en un septiembre caliente. Septiembre negro, todo apunta para Pablo Iglesias. Y claro, cuentan también que Irene Montero anda algo desquiciada, ¿no? Tú lo apuntaste ya hace meses, ¿no? Sí. A ver, no sé si la palabra, utilizar en este programa la palabra rumores, yo creo que siempre ha sido sería un error. Es decir, porque hablar de rumores, podemos hablar de rumores, yo que sé, de 3.000 cosas. Es decir, rumores incluso de temas que nos llegan maritales, por llamarle de alguna manera. Pero yo creo que al final hay que constatar y filtrar los rumores y los que se puedan o se deban convertir en realidad y que no sean objeto de un sálvame cualquiera, para entendernos, no tienen interés. Es decir, si alguien, algún ministro, presidente, lo que fuera, supiéramos por activo o por pasivo y confirmado o desconfirmado de que tiene sus cosas, oiga, cada uno en su vida personal que haga lo que le gana mientras no le afecte, y eso lo hemos dicho muchas veces. Es decir, aquí no vamos a dar información que nos puede llegar mejor o peor filtrada sobre ciertas cosas que son en ciertos ambientes bien conocidas, pero sí que podemos decir, y lo hemos dicho alguna vez, que cuando eso afecta a la gestión pública sí que es algo que se debe de informar, y en el caso de Irene Montero lo hemos comentado por activa y por pasiva. Es decir, su extraña relación con el padre de sus hijos lleva a que tome decisiones a veces un poco, digamos, aceleradas, vamos a dejar la palabra en aceleradas, es decir, fuera de lugar y fuera de contexto. ¿Que influye su relación personal en la toma de sus decisiones? Obviamente sí, no solo por el hecho de que sea padre o no de sus hijos, sino por el hecho también de que es una persona con una, digamos, superioridad, no solo moral, sino, ¿cómo decirlo?, de cargo, bastante mayor que ella, es decir, está supeditada en ese sentido, con lo cual, lo dijimos el primer día, que haya un vicepresidente y un ministro que sean pareja, hayan sido pareja, puedan ser pareja o no lo sean, da igual, o tengan un vínculo, es un problema.
Es decir, porque hay decisiones al final que tienen que exceder de la cama, para entenderlo, vamos a decirlo así, claro. Es decir, no, hay cosas que no se pueden hablar en la cama. Entonces, cuando las cosas se hablan en la cama, tenemos un problema porque las interpretaciones personales van más allá de la interpretación política que toca. Y sí que es cierto, y lo comentamos, yo creo que hace 2 o 3 meses, que la inestabilidad personal de la ministra Montero era muy manifiesta. Se había incluso en su momento sugerido que reducir sus intervenciones públicas para que no metiera la pata, pero ha llegado verano, ha llegado agosto, poca gente habla, hay ministros que están desaparecidos totalmente, y el personaje, pues mira, ha querido hacer la gracia, ha dicho lo de los sujetadores, la talla de los pechos de las mujeres, y efectivamente lo que es bastante constatado, no tiene nivel no solo conversacional, no tiene nivel no solo económico, no tiene nivel no solo intelectual, sino que no tiene nivel ni comunicativo para ser ministra, con lo cual cada frase, cada discurso, cada intervención está quemando el patio. Y cuando a un ministro, seamos sinceros, que no tiene ninguna importancia, es un ministerio de estos prescindibles, es decir, es un ministro que debería pasar desapercibido. Cuando intenta llamar la atención es porque tiene algún tipo de problema, y está claro de quien intenta llamar la atención no es de Sánchez, es de Pablo Iglesias, y ellos sabrán por qué. Por cierto, doy cuenta OK Diario que ya hay una operación en marcha en Génova para quitar a Cayetana Álvarez de Toledo, que es, bajo mi punto de vista, un activo político del PP, para atraer a votantes de Vox, y sustituirla por Cuca Gamarra. No sé cómo has interpretado tú esta información. Es una operación de Teodoro García Egea, ¿no? Pero que Pablo... Sí, la hemos leído esta mañana y pongamos un poco el contexto, es decir, según parece está apoyada por ciertos varones del PP, pongamos el nombre más claro, que es Feijóo, es decir, que no acaba de ver, recordemos que Cayetano fue en ningún momento a la campaña de Galicia, es decir, no acaba de ver, digamos, la oscilación, digamos, hacia si estuviéramos, el PP fuera un 5, para entendernos, su ala orientada a Vox sería un 10 y su ala orientada, pues no sabemos a dónde, es decir, al socialismo sería un 0, pues no acaba de entender algunos varones del partido que la portavoz del gobierno sea un 8 o un 9, es decir, que sea una tendencia, digamos, más cercana a Vox. Y tienen un argumento que podríamos interpretar de una manera inteligente o no, pensando por ejemplo en el modelo de Cataluña, es decir, ¿dónde pueden venir los votos del PP? Y si hacemos una reflexión en voz alta, aquellas de cerrar los ojos, y vamos al modelo catalán, por ejemplo, podemos pensar que obviamente puede subir Vox, no vamos a negarlo, es una cosa que es evidente, pero parece que donde debe intentar el arrastre de votos el PP sería más en Ciudadanos. Y en ese sentido parece que la apuesta de los varones tipo Feijóo, por citar la persona que más ha sido citada, es un poco dejar campo libre a Vox, que sume lo que tenga que sumar, es decir, no intentar arrastrar esos votos, porque entiende que arrastrar esos votos con el discurso significa perder unos votos más centrales que considera que hay mayor número y tiene más importancia. Es decir, es la lucha, digamos, que hemos dicho alguna vez, la lucha por el centro, es decir, por el centro político, que puede existir o no puede existir, que eso es otra historia. Es la lucha del 0 al 10, que hemos dicho que es el centro, es el 5. Algunos plantean en el PP más interesante luchar del 4 al 6 contra otros partidos que luchar del 8 al 10 contra Vox, porque consideran que este país no está suficientemente todavía fragmentado, vamos a decirlo así de claro, para que el conjunto de gente que esté entre el 8 y el 10 sea suficientemente grande y sobre todo creen, y en eso podíamos darles la razón, estrictamente de forma política, no entramos aquí en valoraciones luego personales de si Cuca o Cayetana o Cayetana y Cuca, da igual, es decir, razones técnicamente políticas. Seguramente el conjunto de gente que se mueve entre el 4 y el 6 en España es mucho mayor que el conjunto de gente que se mueve entre 8 y 10. Y seguramente, y aquí viene la otra clave, el conjunto de gente que se mueve entre 8 y 10 tiene más definido su voto a Vox de lo que pudiera alguien convencerle de pasarlo al PP. Mientras que el grupo entre 4 y 6 es un grupo más ambiguo, que no tiene claro dónde saltar y que en algún momento de la historia ha votado al PP. En ese sentido,
parece que separarse del lado, digamos, más extremo de la derecha, vamos a decirlo así, sin ser extrema derecha, del lado más extremo de la derecha, parece que sea la política. Ya veremos los resultados que da. Puede sorprender porque, seamos sinceros, Cayetana es una magnífica parlamentaria y una oradora excelente, es decir, en ese sentido nadie lo va a discutir, pero algunos creemos que estamos hablando más de un movimiento político de fondo que de un movimiento personal. Sí, pero coincidirá conmigo que si Cayetana sale de la portavocía deja el PP, ¿no? Y se va a ir mal, además. Sí, pero ahí entramos un poco en lo que algunos creemos que es justo, y aquí vamos a defender a Cayetana, aunque a alguno le pueda sorprender. Es decir, yo creo que la política, cuando uno entra, ha de tener sus ideas, sus conceptos, y si no están con ellos, tiene dos opciones: o quedarse y mamar, vamos a ser francos, o irse. Y yo entiendo que si Cayetana es defenestrada, aunque sea por un argumento político, que se le puede explicar, lo puede hasta entender, yo creo que hasta lo puede entender de concepto lo que hemos explicado del 4 al 6 y del 8 al 10, lo normal, lo lógico, yo voy a ser sincero, lo que haría yo es irme, porque está claro que su apuesta no ha funcionado y está claro que no es una persona para ser un número más que levanta la mano cuando le dicen, y en ese sentido algunos valoramos que la política debería haber más Cayetanas que más cucas, vamos a decirlo así de claro, pero que la política también en muchas ocasiones es estadística, es números, es análisis, y en muchas ocasiones no lo que uno cree es lo que uno vale, y en ese sentido es más importante el conjunto que las individualidades. Será una lástima todo lo que queramos, volveremos supongo a ganar una brillante columnista, y su paso por la política, bueno, para algunos, si acaba en este momento, será recordado como una persona que ha tenido el valor, ha tenido las narices, ha defendido lo suyo y sobre todo, al menos para mí personalmente, que no la conozco, también lo digo, ha sido una persona que cuando ha llegado el momento ha dicho, oiga, yo no estoy aquí para lucrarme, yo estaba para servir, consideran que no voy a servir lo que yo creo que iba a servir, agradezco que me hayan dado la oportunidad y me dedico a otra cosa. Y eso para algunos sería un buen síntoma de que las cosas funcionan. Claro, pero coincidirás conmigo en que viene un contexto social muy complicado, un octubre muy caliente, y probablemente ese votante moderado se radicalice, ¿no? Y Vox es un estado de ánimo y Vox crece cuanto mayor es el descontento de la población, y vamos a un octubre muy jodido, con las del hambre, ERTE que se convierten en ERES. Ahí es un escenario político de máxima incertidumbre que nunca hemos vivido en España, con lo cual desprenderse de Cayetana sin saber en octubre qué va a ocurrir en España, no sé, me parece algo arriesgado. Sí, no, estaría de acuerdo en el concepto de base que estamos diciendo, es decir, que va a venir unos meses muy complicados. Algunos creemos que va a ser en septiembre, pero bueno, octubre, septiembre, da igual, finales de agosto, van a venir unos meses muy complicados, y ahí depende de dónde vayamos a virar el programa. Quiero decir, va a llegar un momento de que el sentimiento sea lo único que funcione en la política. Lo hemos dicho también por activa y por pasiva, creemos que es un error, es decir, cuando la política se gestiona con sentimientos, y más en este país, en España, es un grave error porque al final aquí los sentimientos somos más atravesados que Dios en ese sentido, es decir, no somos muy estables, es un país inestable psicológicamente, con lo cual, si vamos a dejarnos gestionar por los sentimientos, nos vamos a ir, volviendo a la numerología que hemos dicho, al 0 y 1 por un lado y al 9 y 10 por otro lado. Si los partidos, la mayoría, o los partidos grandes, como ha hecho el PSOE en este caso, comienzan a virar hacia del 4 al 5, empiezan a virar al 2 o al 3, los otros empiezan a virar al 0 o al 1, Vox sigue en el 9-10, por decir algo, y el PP se va al 9-8, vamos a tener un naufragio político grande, porque, y lo has comentado, el país se va a gestionar solo a partir de sentimientos, y el sentimiento es cuando hay una crisis grande, cuando hay hambre, cuando hay gente que no cobra, cuando hay gente que no puede pagar el supermercado. Hacer que toda la política gire en base a los sentimientos creemos que es un error. ¿Cómo se consigue que no gire en base a los sentimientos? Pues esto es como aquella anécdota a veces muy tonta, es decir, los que hemos volado mucho, a ver, es una anécdota que a lo mejor a alguno le hace un poco de gracia, los que hemos volado mucho y hemos tenido que pasar alguna tormenta o alguna cosa de estas un poco, digamos, que no te gusta en medio de un avión, hemos aprendido una cosa, que es que cuando ves que se mueve mucho el avión, yo siempre pienso, digo, mira, y ahora el piloto se ha levantado, ha cogido los mandos del avión y está moviéndolo.
lo cual no es cierto porque va con el piloto automático, ¿eh? Pero te da la sensación de seguridad. Entonces, cuando hay momentos difíciles, turbulencias, es importante pensar que alguien está al mando, aunque sea hipotético y sea irreal, es decir, y el piloto siga durmiendo la siesta, pero que te dé la sensación que alguien lleva los mandos. Entonces, aquí creemos algunos que cuando esto se va a complicar, y se va a complicar mucho, y lo hemos dicho ya en diversas semanas, desde hace diversas semanas, se va a complicar, y estoy contigo, Javier, se va a complicar de una manera que nunca hemos conocido. Creo que la gente quiere alguien que se ponga al mando, no quiere que funcione el piloto automático. Y el piloto automático en política son los sentimientos. Es decir, yo me cago en la madre que te parió, y el otro se caga en no sé qué, tú eres un fachi, tú eres un ultra no sé qué, cosa, por cierto, de bar de Twitter, que algunos estamos encantados de hacerlo mover, ¿eh? Pero la política no es Twitter. Entonces, en ese sentido, algunos creemos que la inteligencia debe llevarnos a que los partidos, grandes partidos en este caso, intenten virar los sentimientos hacia, digamos, la palabra centralidad. Que eso implica que alguna persona muy válida, y lo hemos dicho hace 5 minutos, es decir, tenga que desaparecer del escenario, y que puede incluso parecer a mucha gente que eso es un error porque en un momento duro hacen falta palabras duras, podría ser una opción. Que la persona que están buscando para sustituir no tenga la suficiente empatía, la suficiente capacidad, la suficiente entereza para liderar el tema. Bueno, eso desconozco a la persona, sé que fue alcaldesa de Logroño, pues digo la verdad, no tengo ni pajolera idea más de ella. Bueno, que lo demuestre o no lo demuestre, es decir, Casado tampoco es un dechado de liderazgo, vamos a decirlo así de claro. Entonces, pero sí que es necesario de que alguien decida de que, oiga, no va bien irnos tanto a los extremos de los sentimientos, vamos a intentar girar el barco y vamos a intentar, en medio de esta gran tormenta que viene, que los pasajeros, que somos todos los españoles, creamos, aunque sea falso, que alguien está a los mandos. Y el gran problema del gobierno en este momento, y lo hemos dicho también, es que mucha gente empieza a desconfiar que hay alguien en los mandos. Y cuando el piloto ya no está en la cabina, está en Lanzarote y alarga una semana más las vacaciones, realmente uno empieza a dudar no solo de que está a los mandos, sino de que tenga capacidad intelectual para estar a los mandos de nada. Así es. Pues no sé si quieres comentar algún asunto más de actualidad o cerramos. No, mira, un par de cositas rápidas. Una, que el sindicato, Asociación de Autónomos Principal, ha pedido alargar los ERTEs hasta abril, es decir, que ya empiezan, digamos, las voces a decir que esto no va bien, algo que hemos dicho también muchas veces aquí. Una cosa también puntual, ¿dónde está el rey? Que parece que a algunos les molesta la pregunta, vamos a hacerlo así claro, otros piensan de que bueno, puede estar, según parece al final en Abu Dhabi, por lo que aparece en algún medio, simplemente hizo una escala técnica de cara a Nueva Zelanda, pero bueno, si empezamos a buscar al rey en más de 190 países del mundo nos vamos a morir, es decir, aquí creemos que lo más fácil es que la Casa Real o incluso el propio gabinete del rey emérito, que debe tenerlo, pues dijera, oiga, mire, está aquí y punto, y tampoco pasa nada, es decir, se dice y ya está. Y lo último, lo que hemos visto este fin de semana, sobre todo ayer domingo, a raíz de las declaraciones en ese inefable programa de La Sexta, de Sacristán, donde se ha confirmado lo que tú bien sabes, Javier, es decir, que aquí, si dices alguna cosa hasta lógica, inteligente, contra cierta parte del gobierno, pues se te echan las jaurías a devorarte, a insultarte, a hacer lo que sea. Es decir, Sacristán ha pasado de ser un rojo peligroso a ser un facha franquista, lo cual es sorprendente viendo la trayectoria de Sacristán, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no dejo de decir cosas bien ciertas. La principal, que lo único que mueve a Iglesias es el afán de protagonismo. No creo que dijera nada que mucha gente no piense. Pero se ve que eso ciertas partes de cierto partido pues no lo acaban de entender, y supongo animados por la tropa de Echenique pues se han dedicado a bombardear, a atacar, etcétera. Pero es una tropa irreal. Yo creo que hace un gran favor a la democracia José Sacristán mojándose, y que tiene más capacidad de convencer José Sacristán a la izquierda moderada que tú y que yo. Con lo cual, sí. Lo que ha hecho José Sacristán para España ha sido un servicio que yo no esperaba, y yo se lo agradezco públicamente, porque esas hordas tuiteras no son reales. Luego vas por la calle, te pasará a ti, me pasa a mí, yo no recibo ni un solo insulto, solo muestras de agradecimiento, con lo cual te das cuenta que Twitter no representa la realidad.
No, es que al final, mira, hay un detalle histórico que yo creo que es importante acordarse, igual que decíamos, me parece que fue el viernes, de que la prensa escrita todavía es manifiestamente más influencia mucho más que la prensa digital, obviamente no es lo mismo un titular en OK Diario que en ABC, en El País o en El Mundo. También es cierto que cuando tú quieres cambiar algo, es más verosímil alguien que está dentro que alguien que está fuera. Vamos a poner un ejemplo rápido. Claro. Quien acabó con la URSS, Unión República Socialista Soviética, no era un fulano que venía de fuera, era Gorbachev, que había estado viviendo del cuento durante toda la vida. Es decir, alguien de dentro. ¿Por qué? Porque le dan más verosimilitud. Y como tú dices, Sacristán es una persona de ideología, obviamente, de izquierdas, no vamos a hacer nada novedoso, y que él constate lo que dijo y vea la repercusión que tiene, como dices tú, genera mucha más reflexión que la que pudieras tener que salieras tú en las esta noche, que no te van a invitar, supongo, a mí que me van a invitar menos, a decir lo mismo, porque acabaríamos siendo unos fachas y los de izquierda seguramente ni nos escucharían. Pero Sacristán Solente es una persona que se escucha, con lo cual hay que agradecer a esta gente que en momentos complicados se moja, más que nada que dice la verdad que mucha gente quiere escuchar, y en ese sentido el máximo apoyo, no por lo que diga, que luego podemos pensar más, menos de acuerdo, sino por simplemente ser sincero con lo que él piensa y manifestarlo en público. ¿Preocupa al gobierno socialcomunista que haya gente como José Sacristán que se esté rebelando contra uno de sus socios de gobierno? Es la realidad, es decir, y la realidad es, también la hemos, ya sé que parece que repito mucho la frase, la hemos comentado, pero lo hemos comentado hace semanas, la realidad es que pocos ministros, por no decir ningún ministro, puede ir libremente sin escolta a cenar a un restaurante ahora mismo en España. Vamos a decirlo así de claro, es decir, y ya no hablamos del presidente, pero ni Ábalos, ni Marlaska, etcétera, pueden ir sin escolta a cenar a una mesa central de un restaurante. Y eso quiere decir algo, es decir, no quiere decir de que el país esté dividido entre buenos y malos, sino que hay un gran cabreo, que lo comentamos en su momento con la encuesta europea, donde era el país donde se criticaba más al gobierno, una encuesta, entre comillas, independiente, la Unión Europea, el país donde más se criticaba, y de calle, con más del 50 y pico %, era España. Es decir, y había países con un 10% solo de crítica por la gestión, y eso es ver el día a día. Entonces, cuando ni un presidente, ni un ministro, ni alguien público, podríamos decir Iván Redondo, puede ir a un sitio sin escolta, es que algo no está funcionando, y eso no hace falta que lo explique nadie de la Moncloa ni que lo explique un medio de comunicación. Eso se explica simplemente viéndolo en la calle. Es decir, el mismo presidente, en vez de, y lo hemos dicho, qué mejor año para hacer una tour pagado de su dinero por Benidorm, por Ibiza, por Marbella, por Cáceres, por Soria, en hoteles, demostrando de que no pasa nada, de que aquí se hacen las cosas bien. No, se va a encerrar, no una, sino según parece ahora 2 semanas, en un complejo con un muro nuevo construido, con medidas de seguridad de un régimen anterior, para aislarse. Y cuando el gobierno se aísla de la realidad concienzudamente, es que tenemos un problema grave. Pues muchas gracias, Carles Enrique, muchísimas gracias por tu aportación informativa de hoy. Nos vemos el miércoles. Perfecto, un abrazo, Javier, hasta el miércoles.